Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en El Timón, en vivo y hasta las 11 de la noche. Aquí estoy con la señora Cecilia Boufflé. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Todo en orden. Ahí todo está. Tranquilo. Todo parece, previsible. ¿no? Sí, efectivamente. Salvo el clima, el tiempo y las tragedias naturales, el resto Sí, todo señor. previsible. Es el mundo más complejo, tal vez para el periodismo, pero la Argentina, por lo menos en materia económica, está bastante más previsible, pero en materia política también hay discusiones, hay peleas, pero da la sensación que también ya más o menos se sabe cómo van a ser las elecciones, con lo cual lo interesante y lo dinámico es todo lo que se está especulando para después de las elecciones, y de eso vamos a hablar mucho en el programa de hoy. En materia económica, bueno, el gobierno presentó el presupuesto. Sí. El presupuesto, está bien, se puede discutir, pero en alguna medida es medio como creíble. No le pifió tanto el presupuesto del año 2017, que es el que está jugando hoy. No le pifió tanto de lo que ocurrió. Bueno, está bien, sí, la inflación obviamente no fue 17, pero tampoco fue 40, ¿no? Sí, además generalmente estábamos acostumbrados a que cuando se presentaba el presupuesto para el año siguiente se hacían las correcciones del presupuesto que estaba corriendo, digamos. Y ahí había mucho que borrar y corregir. No hay grandes cambios en los números macro de este presupuesto, ¿no? Sí, también es cierto que hay que esperar hasta las elecciones, porque con el resultado de las elecciones va a venir la nueva conformación de las cámaras y todos estos paquetes económicos que hay discutiéndose, que aparecen un poco en los diarios especializados, la verdad que hasta que no se sepa cómo terminaron los tantos en el Congreso, bueno, mucho no se va a definir, pero algunas cosas sabemos, ¿no? Sabemos que finalmente la reforma impositiva no sé si no va a terminar con aumento de los impuestos en términos prácticos, ¿no? Porque, bueno, hay toda una polémica ahora otra vez con el ajuste por inflación. El gobierno reconoce que, digamos, no puede resolver 17 años de inflación acumulada de golpe, pero la realidad que este año de inflación y el primer año de inflación de la administración Macri, y bueno, al piste, ¿no es cierto? Esto es la realidad. Y eso va a regir, eso en definitiva va a regir para los impuestos del año que viene, por más anuncios que pueda hacer el gobierno. Además, hay quienes dicen que se puede venir el impuesto a las LEVAC. El impuesto, hay una interna en el gobierno y en el gabinete sobre el tema de si hay que poner impuestos al ahorro, si los plazos fijos no, tal vez las LEVAC. Sí, a lo que se llama renta financiera, que es muy popular en términos de campaña política, después a la hora de recaudar tiene poco impacto y perjudica finalmente a los ahorristas más chicos, ¿no? Porque los ahorristas grandes, las empresas ya están grabados en Argentina. Claro, pero va a haber que poner plata tal vez para resolver el problema del fondo del conurbano en la provincia de Buenos Aires. Las provincias ya dijeron que con la de ellos no hay que contar. Y bueno, por supuesto, se vienen también algunas otras discusiones en la Argentina. Reforma laboral, parece que no va a haber reforma laboral. Reforma laboral no va a haber. Lo que seguro va a haber es un blanqueo laboral. Eso ya empezó a discutirse un poco más formalmente con la CGT y con los sindicatos. ¿Qué pequeños datos de la letra chica empezamos a saber? Bueno, que el gobierno pondría parte de los aportes previsionales de los trabajadores que tuvieron años de trabajo en negro y no tienen aportes jubilatorios por eso, que los sindicatos tendrían un gesto absolutamente generoso y condonarían parte de los aportes al sindicato, ¿no? De los aportes para que funcione el sindicato, los van a condonar. Las obras sociales no tienen por qué condonar nada porque no se prestó servicio, ¿no? Durante el periodo en el que el trabajador estuvo de manera informal. Falta saber qué va a poner la empresa cuando blanquea, ¿no? Si ese blanqueo va a ser gratis para el empresario o si va a haber que te va a tener algún nivel de multa por ese proceso. Pero todo va a ir en una ley después de las elecciones, ¿no? El impuesto al cheque se queda. Minga lo bajamos, ¿no es cierto? Eso, bueno, era obviamente dentro de lo previsible. Porque, bueno, cuidado, el tema de los impuestos tiene que ver con los gastos, como en la Argentina, el gasto público
es tierra sagrada. Viste que acá tenemos, tenemos tierra sagrada en la Patagonia. Sí. Tenemos tierra sagrada en las escuelas, nadie se puede meter en las escuelas, por lo visto, digamos, ¿no es cierto? Y tenemos también tierra sagrada, en este caso, ¿qué te parece? ¿Sí? También, con el gasto público. Con el gasto público, no se puede tocar. Si mirás el gasto público, los únicos dos ministerios que tienen ajuste fuerte del gasto son... por un lado, transporte y por el otro lado, energía, ¿no? Si le descontás la inflación, digamos, ahí en términos reales hay un 30% de baja en el presupuesto para el Ministerio de Energía. En realidad, ¿quién la pone? La pone, está bien, digamos, exactamente. Bajan los subsidios. Donde baja el gasto público es donde el que va a poner la plata es el privado, no es el Estado. Vamos a tener la oportunidad de charlar hoy con uno de los cerebros grises allí de Nicolás Dujovne, que es Guido Sandleris, el jefe de gabinete de asesores del Palacio de Hacienda, que había estado en este programa y había anticipado algunos datos, sobre todo de lo que iba a ser la reducción del gasto público medido en comparación con el año pasado, y algunas de las cosas que dijo efectivamente se cumplieron, pero digamos le vamos a pelear ahora con los impuestos, con el gasto y por supuesto con el déficit fiscal, y esta historia rara de que los economistas cuando miden el déficit fiscal no miden los intereses que se paga por la deuda. Es como, digamos, si yo digo, bueno, a ver, ¿cómo estás vos? Y bueno, si yo no cuento lo que le debo al banco, soy Rockefeller, digamos. Pero bueno, se mide así el déficit primario, ¿no? Sí, se mide así el déficit primario. Esa cuenta le ha dado buenos resultados a Nicolás Dujovne esta semana. Va hasta sobrecumpliendo con el objetivo de déficit fiscal y hasta hablan de terminar el año con 4% de déficit primario y no del 4,2%. Ahora es cierto que esa cuenta, cuando le sumás los intereses de la deuda, vuelve a ser una cuenta que crece por encima de lo que aumentan los recursos, ¿no? Sí. Bueno, estuve con Luis Barrio Nuevo, el jefe del gremio gastronómico, me dijo, y el otro día, y creo que ayer dijo en el programa de Roberto García, los brotes verdes de Willy Cohen yo no los veo. Dijo el hombre que sabe lo que está pasando en la calle por el gremio. Pero bueno, también está muy jugado políticamente. Barrio Nuevo, ahora vamos a charlar con Beto Valdés. Pero hoy estuve hablando con un agente del negocio del seguro. A ver. Y me dijeron que en lo que tiene que ver con el seguro de movimiento de mercaderías, eso no está arrancando tanto como sí el seguro del auto, del seguro de agropecuario, pero en lo que tiene que ver con la logística, bueno, todavía hay sectores donde el stock no se está moviendo, digamos, ¿no? Así que ese es, digamos, un dato para... Bueno, vamos a hablar un poco de política, que es de lo que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere escuchar al Beto Valdés, a nuestro columnista, de campaña de nuevo. Obviamente, nuestro columnista político, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, y aquí lo tenemos. Porque además, en los diarios del fin de semana, hemos leído todo lo que nos dijo el Beto Valdés la semana pasada, que hay optimismo en el gobierno, que van a ganar en prácticamente todas las provincias, que hay una situación... bueno, también muy intensa dentro del peronismo. La cuentita que nos hace el Beto Valdés hace 15 días, de que con el tema de la participación llegan al 40, en los diarios 15 días después. Hoy va a estar Jorge Macri también. Jorge Macri, que es uno de los estrategas, los que metieron a Macri en el primero que metió a Macri en el conurbano, Jorge Macri. Así que bueno, vamos a ver qué pasa si efectivamente es tan optimista el oficialismo con lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Beto, querido, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo en orden. Bueno, sigue el optimismo en el oficialismo de lo que está pasando para las elecciones de octubre. Obviamente. Contanos un poco. Pero con la debida instrucción de bajar la intensidad y seguramente nos va a decir Jorge Macri también lo mismo. Y yo creo que también desde la cuestión hasta... cábala, son futboleros, el partido dura 90 minutos, hay que ganar. Y además es la obsesión de Jaime Durán Barba y del jefe de gabinete Marcos Peña, ¿no? Esa cuestión de no generar tanto exitismo que haya una campaña de brazos caídos por un lado y esto que hacía referencia a vos, Cecilia, que yo vengo hinchando y ya aburriendo, que es los que no votaron en las PASO, que son la llave del triunfo de Esteban Bullrich el 22 de octubre,
Primero porque la gran mayoría son votantes, seguramente van a ir a votar por Cambiemos, sino además porque se refleja en forma muy interesante lo que ocurre en la mayoría de los distritos decisivos. Por ejemplo, en Almirante Brown, que es un distrito que maneja Mariano Cascallares, hubo en Claypole, arrasó Cristina y el nivel de participación fue casi del 80%. Ahora en Adrogué, que ganó Cambiemos, el nivel de participación fue 70%. Y eso lo podés trasladar a cada uno de los lugares donde se nota la diferencia del voto. Bueno, el propio Jorge Macri tiene una situación muy interesante en La Lucila, donde arrasó la boleta de Cambiemos. Votó muy poca gente, votó el 64%, es decir, va a subir, eso va a llevar a subir prácticamente en todos los distritos del conurbano a Cambiemos e incluso a achicar la brecha en la tercera sección electoral. Es muy probable que veamos al oficialismo haciendo una elección mucho mejor que en las PASO, sobre todo en la tercera sección electoral, en Loma de Zamora, en Avellaneda, en Lanús. Es decir, se va a achicar, no digo que vaya a ganar en esos distritos, pero se va a achicar y se ve un corredor que empieza a ser muy interesante en la primera, más allá de que Jorge Macri es el que puso la semillita y desembarcó, y lo que significa Vicente López San Isidro. Ahora vos tenés un fenómeno que es 3 de febrero, más San Miguel que se agregó, el triunfo en Hurlingham, lo bien que viene en Morón, esto de arrancar a Ituzaingó, es decir, toda la zona oeste, con una clase media muy importante, puede también garantizar el éxito al oficialismo. Bueno, por eso es gran parte del optimismo llegar al 40% y trasladarlo a nivel nacional. En Córdoba, ahora la apuesta es vamos por el 50% de los votos. Directamente, y de alguna manera, ¿cómo será la cosa? Que hay preocupación, ya no preocupación, incomprensión. Están desorientados los hombres del gobernador Juan Schiaretti, porque dice que empiezan a hacer encuestas y a preguntarle a la gente. ¿Sabes cuál es la respuesta de mucha gente? ¿Por qué vota Cambiemos? Gente que había votado Unión por Córdoba, que votó de la Sota en muchas oportunidades a Schiaretti, para respaldar al presidente. El presidente mide muy bien en Córdoba, pero hay una respuesta que empieza a aparecer que es muy interesante. La gente dice, para que no vuelva Cristina. Con lo cual estamos viendo lo que es la consecuencia exitosa del escenario de polarización de Durán Barba y Marcos Peña, tan criticado por todos, termina no solo influyendo en la provincia de Buenos Aires, sino en la ola nacional que vimos en las PASO y que seguramente se trasladará. Ahora, Beto, ¿ahí pierde votos Cristina o en realidad los que aparecen como tierra arrasada son los Randazzo y Massa que quedan ahí en el medio? Massa fundamentalmente. Las encuestas hoy por hoy le están dando un promedio ya perdiendo alrededor de 4 puntos, es decir, más cerca del 10% que del 15% que obtuvo en las primarias. Eso se va a Cambiemos. Randazzo tiene poco, dicen que ha perdido 1 punto, por eso es el problema de Cristina, para que no logra romper. Para que haya 5 puntos de ventaja o más de 5 puntos de ventaja a favor de Cambiemos, Massa tendría que caer a un dígito, ¿no? Y bueno, ojo, ya con 10 puntos, sacando el 10%, ya es un problema porque, ojo, digo, es una gran alegría para el oficialismo, porque esos votos van a ellos. Mucho al exintendente de Tigre no lo quieren. Ya se está por romper el acuerdo de gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires. Parece que van a ir a buscar acuerdos por separado con los intendentes para evitar que se unifique el bloque de legisladores opositores. Que no parezca un peronismo unificado rápidamente. Ahora, Beto, ¿y la estrategia de Cristina? Bueno, obviamente dice que van a seguir los reportajes de Cristina en medios independientes. Ella salió al conurbano con los intendentes, lo muestra ahora Tayana, se peronizó un poquito Cristina, parecería, ¿no? El voto a Tayana. El voto a Tayana, y ojo, y hay quienes especulan con un Tayana con futuro más adelante dentro del kirchnerismo. Porque, a ver, hay un dato muy interesante. Gane o pierda, y lo más probable es que pierda la expresidenta, no la jubila Pichetto y los gobernadores a partir del 22 de octubre. No es tan fácil. Va a ir entrando paulatinamente en un ocaso, pero, digamos, no es tan sencillo. No es Menem, que perdió en 2013 y se fue a su casa y no había un menemista más. Vos decías que veías un futuro de Cristina más parecido al futuro de Raúl Alfonsín.
Claro, con influencia, que va a seguir teniendo influencia, sobre todo por lo mal que le está yendo al peronismo en el resto de los distritos. Que mantiene ese rol de referente en los temas estratégicos para ella respondió, ¿cómo puede ser que sea yo el obstáculo si yo soy la que ganó, gané? Claro. Y los que dicen que yo soy el obstáculo no ganaron ni en su distrito. Y un poco de razón tiene, ¿no? Claro. No solo eso, sino que también le pasó un poco la factura a los intendentes diciendo que en un momento le pidieron por favor, y eso también es cierto, recordemos, el Grupo Esmeralda, todos los sectores que habían que querían armar el peronismo sin Cristina y después fueron al pie, porque era la que más medía. Entonces, esa cuestión me parece que no va a ser tan fácil para Pichetto a partir del 10 de diciembre que se siente Cristina y que la maltrate o que la mande al rincón. Me parece que esa es una cuestión que empieza a marcar algún sentido, por eso es muy importante dos cuestiones. Una, el 8 de octubre. Es decir, el domingo 8 de octubre son las elecciones a gobernador en Corrientes. Sí. Valdés, que no es pariente mío, es el candidato del gobernador Colombi, y enfrenta a Camado Espínola con Nito Artaza. Fuerte apuesta de la Liga de Gobernadores. Ellos consideran que la forma de tratar de recuperarse de un punto de inflexión de lo mal que le fue en las PASO, salvo Gildo Infran, los tucumanos y los riojanos, bueno, la cuestión sería tratar de ganar en Corrientes. No está fácil. Es más, dicen que va a ganar Cambiemos o que tiene más chances Cambiemos. El otro elemento interesante es hoy el peronismo quiere mucho más que la Casa Rosada, pero muchísimo más quiere que Cristina pierda por afano y que no se caiga mucho Massa. ¿Por qué? Porque es la nueva adquisición que va a tener el peronismo a partir del 22 de octubre. Otra de las especulaciones es armar una liga de gobernadores con lo que se pueda, porque tampoco van a aparecer grandes referentes con impulsos importantes. Y claro, muchos decían, era Randazzo. Randazzo ya está un poco devaluado, pese a que después lo van a sentar. Ahora, si en Massa aparece con un 10%, bueno, evidentemente no es lo mismo, pero igual lo van a sumar. Necesitan armar algo mirando ya al 2019. Señores, así está el ajedrez, está todo el mundo mirando lo que se viene para después del 22, el 23, o el 22 de octubre. Claro, para el lunes 23 empieza otra realidad. Bueno, señora, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Ya dijimos, viene Guido Sandleris, jefe de gabinete de el ministro Duhovne. De Nicolás Duhovne y Alejo Espora, economista del Banco Ciudad. Exactamente. Así que vamos a hablar del boom de los créditos. Los créditos, ¿no? Que parece que son la nueva vedette. Parece que fueron la vedette de la reunión de gabinete ampliado de hoy, el boom de créditos hipotecarios. Y lo tenemos enseguida a Jorge Macri. Y en el primer bloque va a estar Jorge Macri, el intendente de Vicente López, para una entrevista. Bueno, antes de irnos a la pausa. ¿Qué tiene para contarme? Tengo que contarte que hay más beneficios para fortalecer a los comercios, hoteles y bares. CAME, junto a la Cámara de Tarjetas de Crédito, lanzó un plan de 12 cuotas sin interés todos los días y en todos los rubros con todas las tarjetas de créditos y bancos. El beneficio está vigente en 15 provincias. Para más información te puedes comunicar con tu cámara empresaria local. Bien, nosotros estamos en Twitter, @eltimontv, y después de este breve corte venimos con la entrevista a Jorge Macri. Minuto, venimos.
Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, es uno de los que está en la mesa chica allí de la campaña electoral, junto a María Eugenia Vidal. Jorge, querido, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, ¿cómo ves el panorama? Está, digamos, ¿es cierto que están tan optimistas como dice el periodismo especializado? Yo soy naturalmente optimista. Era optimista cuando en el 2015 defendía este sueño de que María Eugenia ganara la provincia y desplazáramos al peronismo. La verdad que ese sueño me superó porque hoy somos 69 intendentes, acabamos de ganar en La Paso 101 municipios, con elecciones espectaculares. Hoy tuve reuniones con los jefes de campaña de los municipios donde todavía no gobernamos, José Cepaz, Escobar, Almirante Brown, Avellaneda, La Matanza, y en todos lados estamos creciendo. Lo que no soy es, exitista. No, creo que las elecciones se juegan cada vez, que nadie es dueño de los votos, que lo primero que tenés que hacer es lograr que el que ya te votó te vuelva a votar. Ni siquiera, me pasa lo mismo en Vicente López, hicimos una gran elección, más de 55 puntos, pero yo no siento que haya un cheque en blanco, que haya alguien que en automático va a venir a votar. Hay que seguir trabajando, acercándonos, escuchando, dando respuestas, y siento que todos los días hay algo de la gestión que le llega a alguien y que lo convence que más allá del descrédito de la política, hay gente que cumple. Que puede ser el Chau Garrafa, que te permite hoy conectarte, abandonar la garrafa y conectarte a la red sin costo prácticamente, porque es Procrear que le paga al instalador y vos después pagás una factura que es menos que hoy comprar garrafas, o el crédito de materiales también de Procrear que te permite terminar tu casita, o el asfalto, las rutas en el interior. Entonces, Digamos, vos decís que juega más lo que la gente ve que ustedes están haciendo, que ese temor a que vuelva Cristina. Yo creo que es una combinación de cosas, pero lo que hay en el conurbano es gente muy dolorida, muy traicionada, a la que le han prometido demasiadas veces cosas que no le cumplieron. Y eso se transformó durante mucho tiempo en resignación, ¿no? Pero muchos de esos sectores, los que están más castigados, en general siguen votando al peronismo. A veces. Poco menos, decís vos. Un poco menos. En la medida que vamos llegando, o sea, a ver, no hay ninguna duda que Lanús es un distrito con raíz peronista. Y sin embargo, ganamos y somos gobierno. O 3 de febrero. Sí, pero, pero Jorge, en esa idea en la que Cristina es la que pierde, o el desencanto con Cristina, la verdad es que probablemente los que pierdan votos sean Randazzo y Massa. No Cristina Kirchner. Yo creo, no lo sé, no lo sé. Yo veo gente que votó al kirchnerismo en el 2015, no te digo hace mucho, en Vicente López, en Martel y Florida Oeste, en La Paso, el kirchnerismo nos había ganado 34-31, y en esta elección fue 45 a 20. Y es cierto que Randazzo y Massa son vertientes peronistas. Claro. Digamos. Lo son, pero ellos no han crecido mucho y nosotros hemos podido crecer. Sin ninguna duda hay votantes de Massa. Está claro que el peronismo está dividido en la provincia de Buenos Aires, y eso le ha permitido claramente a Cambiemos. Sí, y hay mucha gente que tiene un afecto y una pertenencia peronista y nos va a votar también. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque llegó la obra, porque llegó lo que faltaba. Una antes de dejarte con Beto Valdés, que es nuestro, obviamente, especialista. Mirando después de octubre, vos que se supone que lo conocés bien al presidente, ¿ves un presidente con voluntad de acuerdos más muy generales? ¿Ves un presidente que quiere ir viendo ley por ley, como fue la primera parte del gobierno? Yo veo un presidente hoy obsesionado por ver cómo sostenemos un crecimiento durante muchos años en la Argentina. Y todas las medidas que se están estudiando tienen que ver con eso. El esfuerzo que se está haciendo en imaginar mecanismos para quitar impuestos y que esa quita de impuestos genere crecimiento sostenido, la carga impositiva en la Argentina es altísima. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo combinado, nación, provincia y municipios.
No sirve que la provincia haga un esfuerzo en ingresos brutos y al correrse la provincia que el intendente diga, como ha pasado en algunas intendencias, bueno, aumento yo la tasa de actividad de seguridad e higiene, como por ejemplo en Escobar, que está castigando a algunas industrias al límite de dejarlas fuera de la posibilidad de producir. Tiene que haber un pacto serio de la política, es decir, quitemos carga impositiva y permitamos a la economía que se blanquee, o sea, que se aumente la base imponible, pero además que generemos crecimiento sostenido muchos años. Necesitamos crecimiento sostenido muchos años, ¿para qué? Para que aquel que hoy tiene condiciones y voluntad de trabajar las encuentre, y quien se ha criado por ahí sin ver esas posibilidades, construya y reconstruya una cultura del trabajo y del esfuerzo. Y esto es posible. Beto. ¿Qué tal, Jorge? Bien. Buenas noches. Recién hacías referencia a cómo estaban mirando, sobre todo el conurbano, el hecho de los votos peronistas, de la gente desorientada, lastimada. Me dicen que dentro de las cuestiones que estuvieron analizando en los foros de intendentes, incluso con la gobernadora, con Fede Suárez, una de las cuestiones que también se animan por la popularidad de muchos de los intendentes, por lo bien que mide también la gobernadora, a ir a buscar votos de Cristina. Sí. Porque en ese caso sería 2 votos, es decir, consiguen claro. Uno a ustedes y le sacan uno a Cristina. Yo creo en que uno puede convencer, haciendo lo correcto, a cualquier votante. Puede ser que algunos estén más lejanos, pero a veces están lejos porque no llegamos, ¿no? Insisto en lo que decía recién. Yo no siento que en Martelli o en Florida Oeste o en Munro haya un electorado muy distinto al de San Martín. Y sin embargo, nos votaron mucho más en Martelli y en Munro que en San Martín, que hicimos una gran elección. ¿Por qué? Porque hemos logrado llevar nuestra propuesta y hablar con cada uno. Entonces, el desafío de todos, los intendentes y los que todavía no lo son, Leandro Costa en Escobar, como decía, Ezequiel Pasos en Hurlingham, es llegar y explicarle a la gente. Lucas Delfino. Perdóname, Lucas Delfino en Hurlingham. Es llegarle, Ezequiel Pasos es José Cepaz. José Cepaz. Distritos también difíciles. Es llegarle a cada una de esas personas y explicarles por qué y para quién queremos hacer lo que estamos haciendo. Yo creo que no es que hay electorados que están lejanos, es que por ahí no llegamos todavía con la propuesta, por ahí todavía no nos conocen. Es una responsabilidad nuestra explicarles por qué hacemos lo que hacemos. Y creo que se puede convencer a alguien, porque lo primero que hay en mucho de ese votante es desánimo. Te dicen, y acá no. Ahora, desde ese y acá no, hemos logrado ganar muchas intendencias. Entonces ese y acá no, ese desánimo se transformó en esperanza y sueños que podemos reconstruir. Si las cosas efectivamente son como más o menos las estás describiendo y el gobierno hace una gran elección en octubre, ¿vos crees que Macri va por la reelección en el 2019 o sos de los que crees esta teoría de que bueno, que no, que podría hacer un paso al costado histórico y cambiar la Constitución y que no se vote cada 2 años y todo esto que se está comentando? No lo sé, no lo he hablado con él. Si vos tuvieras que expresar una expresión de deseo, ¿vos qué quisieras? Me parece que lo razonable sería que tenga 2 periodos, porque hay un equipo que va madurando, que se consolida, hay experiencias que se acumulan. Si él está bien, si siente que puede seguir aportando, me parece que es bueno que siga. La diferencia entre Mauricio y otros es que nunca se quedaría en un cargo si él siente que todavía no tiene lo mejor de él para dar. Eso es lo diferente. Es lo mismo que pasa con María Eugenia. O me pasa a mí. Yo no siento que tenga que aferrarme al cargo por el cargo mismo. Con tal que no quiere una triple reelección, con eso firmamos el empate ahora mismo. Eso no existe en nuestra cabeza. Yo creo que no, eso claro. No bueno, eso es lo que... No existe, pero además insisto en esto, todos estamos haciendo lo que hacemos porque tenemos una profunda vocación de servicio. Y el día que sentimos que no estamos para aportar, damos un paso al costado. Fíjate cómo trabajamos en equipo, Jorge, con María Eugenia. ¿Quién va a poner la plata de la actualización del Fondo del Conurbano? Supongo que estarás a favor de la actualización del Fondo del Conurbano. Por supuesto, estoy a favor, fui al Congreso, ayudé en el reclamo, creo que es justo, esta provincia tiene un potencial económico inmenso, pero tiene
las postergaciones y los niveles de pobreza más altos del país, en cantidad, en dramatismo. La provincia se merece esos recursos. ¿Quiénes? Todos un poco, insisto. Hay provincias que reciben más que lo que deberían y se han acostumbrado a gastar mal, y el gobierno nacional seguramente hará su aporte también. Por eso te decía antes que tiene que haber un gran esfuerzo de todos para quitarle la pata de encima a muchos sectores productivos, permitir que crezca la economía en serio y que esa expansión nos permita tener un Estado más sano, más ordenado, que promueva el empleo privado, que ayude a la creatividad argentina, no que sea un freno constante. Y en ese crecimiento también va a haber recursos para lo público en general, pero cuidando mucho el gasto apropiado y correcto. No es lo mismo la inversión que el gasto. Y cuando hablo de inversión, hablo de toda la inversión. La inversión educativa. Un maestro en el aula es inversión. Un médico cuidando o curando es inversión, porque estamos invirtiendo en el capital humano. Pero lo que no le llega a la gente no es inversión. Y en particular en la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, la política se hizo demasiado dueña del Estado. En todas las reparticiones, no solamente eso, ¿no? Beto, ¿una más? Desde el punto de vista, volviendo digamos a la provincia de Buenos Aires, en el bloque anterior yo hacía referencia a toda una movida que quizás no se está observando, porque bueno, es más de la especialización en la primera sección electoral, el crecimiento de la posibilidad de que en el 19 ganen Hurlingham, ganen San Martín, Ituzaingó, que empieza a penetrar un poco en la tercera. Algunos consideran que toda esta movida de ir ocupando espacios en el área metropolitana puede generar un punto de inflexión en términos de cómo fue el sistema político del 83 a la fecha. ¿Ustedes son conscientes de eso? Soy consciente y creo que ya empezó a pasar. Somos la fuerza política con más cantidad de intendentes. El 47% de la gente en la provincia de Buenos Aires vive en municipios gobernados por Cambiemos. Eso no tiene antecedente. O sea, no solo ganamos en la última elección la gobernación y la nación. ¿No tiene antecedente de ninguna fuerza política o de ninguna fuerza no peronista? De ninguna fuerza no peronista. Hay un cambio, claro. Hay unas ganas de... Hay un cambio cultural. Hay gente que tiene su afecto por la historia peronista, pero se ha dado cuenta que quienes usaron esos símbolos le fallaron, no cumplieron. Se eternizaron en el poder, pero las cloacas no estaban, el agua no llegaba y seguían viviendo en calles no asfaltadas que iban a la municipalidad y dice asfaltada en el mapa de la municipalidad y su calle es de tierra. Entonces, lo que se ha roto es el vínculo entre esos sectores políticos y la gente. Ahora, para que la gente se anime a cambiar, tiene que aparecer algo que sea mejor. Y ese es nuestro desafío. Lo hemos logrado ya en parte. Pero necesitamos el apoyo de la gente en esta elección. Hay algo de lo que no me olvido. En la última paso perdimos. Por 20.000 votos. Sí. Poquito, pero perdimos. Y lo que yo creo que María Eugenia necesita para seguir con esta transformación profunda de la provincia, para dar esta discusión contra las mafias, es el apoyo de la gente. Nadie puede solo. Y ese nadie puede solo se va a expresar en las urnas, en esta elección. Y siento que hay sectores que no han ido a votar todavía, sin duda, como vos decías también antes, y que nos van a acompañar. Y que tal vez muchos de los votantes de masa que están a favor del futuro y no para volver al pasado y también de randazo, probablemente vengan. Y sueño con que algunos votantes que por ahí por temor o porque todavía no nos conocían, votaron a Cristina Kirchner, también nos acompañen. ¿Por qué no? Estimado, nos reencontramos, supongo, después de las elecciones. Ahora, después de las elecciones. Andarás de aquí para allá, supongo. Yo encantado de venir. Muchas Volvieron gracias, a la temporada alta. Sí, señor, ¿no? Efectivamente. Sí, esperamos. Sí, 7.500 horas va a haber de spots en la radio y en la televisión. Agotador, ¿no? Sí. No, más que agotador. Un gran esfuerzo de ustedes. A cuenta de las empresas de medios. Los he escuchado en la radio más de una vez. No ponen un mango. Vamos a una pausa. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Después de la pausa está Guido Sandleris y Alejo Espora, economistas, uno del Banco Ciudad, el otro jefe de gabinete de Nicolás Dujovne. Así que después de la pausa hablamos de economía.
¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos. Continuamos en el timón, bloque económico a pleno. Está con nosotros el jefe de asesores del Ministerio de Economía, el que aparentemente tiene la culpa de todo, porque es uno de los cerebros ahí atrás de Duhovne, que se llama Guido Sandleris. Y está también Alejo Espora, que es economista jefe del Banco Ciudad. Sí. Dicen que el crédito es lo que va a sostener sobre todo el consumo, especialmente, y lo que está generando
mucho consumo en ese sentido. Muchachos, bienvenidos. Guido también, que ya estuvo en el programa. Recordábamos que la última vez que estuvimos aquí hubo una polémica sobre la suba del gasto público y Guido me dijo, vas a ver que más adelante, julio, agosto, el gasto público va a ir subiendo mucho menos que los ingresos, porque el año pasado no se gastaba mucho, bueno, y se dio más o menos lo que dijo aquí el caballero. Aprovechando que es profesor de la DITELA, ¿podés explicar en castellano en 2 minutos el presupuesto? ¿Cuál es básicamente lo que hay que entender de lo que ustedes presentaron hoy en el Congreso? Sí, el presupuesto es donde el gobierno plasma sus planes de gasto para el año próximo. Sí. Y lo otro que hace el presupuesto es presentar las principales proyecciones macroeconómicas que tiene el gobierno para el año que viene. Sí. Ahora, nunca se le da bola al presupuesto porque el presupuesto finalmente era un dibujo, históricamente. Así era. Y ese es un primer cambio muy importante el que vos señalás. Cuando uno mira, ya pasó en 2017. El desvío entre lo que dijimos que íbamos a gastar, las partidas autorizadas por el presupuesto 2017, y lo que se gastó fue 2,8%. Cuando uno mira el promedio de, no sé, 2012-2015 o 2003-2015, cerca de 18% del desvío. Esos presupuestos eran dibujados. O sea, que lo que se aprobó más o menos se hizo. Este año lo que se aprobó es lo que se está haciendo y el año que viene va a ser igual. Nosotros creemos que es muy importante el presupuesto como una herramienta de gestión. Entonces hacemos el presupuesto en serio, es creíble y es serio. ¿Sí? Este presupuesto, empezamos por las proyecciones macroeconómicas, trae buenas noticias. ¿Sí? Este año la economía va a crecer cerca de 3% y proyectamos para el año que viene un crecimiento de 3,5%. ¿Sí? ¿Por cuánto le pifiaron en el 2017? En el 2017 habíamos proyectado 3,5 y va a ser cerca de 3. O sea, para que te des una idea, en 2014 ¿sí? Kicillof proyectó de crecimiento 6% y fue menos 2%. ¿Sí? Cambió totalmente. Le podemos cerrar por un poquito, pero va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, pero la buena noticia es que es la primera vez desde 2010-2011 que la economía argentina va a crecer 2 años seguidos. ¿Sí? Va a crecer en 2017 y va a crecer en 2018. Se terminó eso de crecemos en años impares electorales y recesión. Y el presupuesto del año que viene dice que van a bajar el gasto. Y en lo que hace, refleja las prioridades. Y entonces, ¿qué cambia en relación a este año? ¿Qué sigue ocurriendo? Primera cosa, siguen siendo una prioridad los gastos sociales. El gasto social va a crecer, 76% del gasto en el presupuesto está destinado a... Ahí no tenés otro, está todo indexado. Ahí son todas jubilaciones. Una parte muy importante de jubilación, otra parte de asignación universal por hijo, que las extendimos. No, y las jubilaciones también se extendieron. Obviamente. Exactamente, en la reparación histórica. Entonces, crece y los planes sociales. Crece el gasto. ¿Eso está en el presupuesto, todos los planes sociales? Digo, nada que no esté en el presupuesto puede ser gastado. Es una autorización de gasto que le da el Congreso. Pero la reducción de gasto es con la nuestra, porque no es que el gobierno baja. Acá lo que decíamos no es que el gobierno se achica, sino que lo que hace es bajar los subsidios, que está bien, para que la gente pague más caro. ¿Es así o no es así? Ahí vamos. Déjame que termine una cosa. Creo que la otra cosa que es importante resaltar, el otro tema prioritario es el gasto en infraestructura. ¿Sí? Crece por arriba de lo que es el crecimiento del gasto corriente. ¿Sí? Este gobierno heredó fuertes deudas en términos de infraestructura y sociales, y entonces estamos trabajando para remediar eso. Y está bien que la guita no la pone solamente el Estado, sino que hay participación público-privada. Exactamente. Eso ojalá que salga bien. Y cuando me preguntas en dónde, qué cosas se tocan, bueno, se apunta principalmente al gasto que es más ineficiente. Déjame contarte un ejemplo que para mí fue muy impresionante. El costo por kilómetro nuevo de ruta, ¿sí? En esta administración fue cerca de $1.300.000. Entre 2012 y 2015, en promedio, era $2 millones, ¿sí? Casi 50% más le salía a la administración anterior que a esta. Para que te des una idea, eso fue entre 2012 y 2015, $2.000 millones de precio demasiado alto, ¿sí? De sobreprecio en lo que es el ahorro por menos corrupción. Sí, ese sobreprecio tuvo dimensiones macroeconómicas. $2.000 millones es 0,4 del PBI
nosotros, digo, hay un montón de rubros en donde uno va viendo que este gobierno genera ahorros importantes. Bueno, ¿sí? espera que ya te vamos a agarrar con el impuesto al cheque, te vamos a agarrar con el ajuste por inflación y algunos otros reclamos que tenemos aquí para con el gobierno. Aquí está nuestro amigo del Banco Ciudad. Bueno, ¿cómo ves el panorama en términos, antes de hablar del crédito? Porque, bueno, finalmente estás allí como economista jefe. Exactamente. No, me parece que en líneas generales un poco coincidiendo con lo que dice Guido, ¿no? Una economía que está creciendo de manera robusta y que me parece que la novedad que tiene es que justamente va a continuar creciendo, ¿no? Que la perspectiva es que continúe creciendo por segundo año consecutivo, quebrando una dinámica en la cual desde 2011 lo que vimos era que crecía en un año y volvía a caer el año subsiguiente y tenía como un estancamiento, si querés, estructural. Me parece que en algún punto la economía argentina lo que empezó a transitar es un periodo de crecimiento sostenido y que cada vez se va haciendo más robusto y extensivo al resto de los sectores. Ahora, digamos, los bancos dicen que está volando el crédito al sector privado. Efectivamente está volando el crédito al sector privado. ¿Pero por qué? ¿Porque se compara contra periodos que estaban muy bajos o porque hay más crédito disponible que los últimos años? Ya estamos empezando a comparar y acercarnos a niveles de crédito. Tenía en el caso hipotecario, que es un caso paradigmático, el crédito que había desaparecido en los años de inestabilidad. Sí. Hoy estamos creciendo. El sistema es 50% interanual, o sea, está un 50% arriba de lo que era el año pasado. Y en términos de cantidad de hipotecas estamos cerca de los picos históricos y la perspectiva es que esto siga creciendo. O sea, ¿hay más crédito UVA o tasa tradicional? Crédito UVA en nuestro caso está abarcando casi el 90% de las colocaciones. O sea, hay una aceptación muy grande y en el sistema niveles parecidos, 80%. Lo que estamos viendo es que hay una aceptación muy grande de los créditos indexados que claramente baja mucho la barrera de entrada, porque la cuota es muchísimo más baja y eso es lo que permite que mucha gente empiece a comprar su propia casa con un costo similar al de un alquiler. Ahora, esta idea de que se pueden dar 50.000 hipotecas este año, ¿eso es comparable con qué momento? Mira, hoy estamos de vuelta, nosotros en nuestro caso estamos dando cerca de 600 hipotecas por mes, que fue el pico histórico que hemos llegado a tener alrededor de 10 años atrás. Con lo cual, de vuelta, y con la perspectiva de que esto sigue creciendo, y nuestras proyecciones son que esto siga creciendo de aquí a fin de año, y el año que viene todavía por encima de eso, con lo cual estamos muy cerca de alcanzar niveles récord. Bueno, el 50% de los autos que se están vendiendo, por lo menos los 0 kilómetros, son con los planes, digamos, de prendario. Ahí tenés otro crecimiento fuerte. Se está creciendo mucho lo que es hipotecarios, prendarios y personales, que en nuestro caso también ahora sumamos una línea en uvas, que también baja mucho la cuota y tenemos una demanda. Y eso, entonces, profesor, eso es lo que los va a salvar a ustedes, porque en definitiva, el atraso cambiario va a seguir. Los impuestos van a seguir. La rentabilidad va a seguir complicada en la Argentina. ¿Por qué se va a ganar plata? Porque están los bancos. O sea, los bancos son los que nos van a salvar. Yo creo que es importante entender, no necesitamos... Estoy a favor del capitalismo y de los bancos, esto la gente ya sabe, obviamente, por supuesto. Esto es importante entender. La economía se recuperó, está creciendo, va a seguir creciendo. Hay un montón pero 3%. Bueno, no más 3%. ¿Sabes cuánto crecimos promedio 2012-2015? Nada. Se dice que se está en el mundo de la ¿cómo se dicen? De la inflación baja. Inflación baja, tasas bajas, crecimiento bajo. Viste que hay como una, ¿no? A nivel mundial. Cuando uno lo piensa en Argentina, yo creo que lo que tiene que hacer Argentina es crecer durante un largo periodo de tiempo a tasas razonables. Si nosotros crecemos 20 años al 3,5%, duplicamos el PBI per cápita, pasamos a tener el nivel de desarrollo que tienen países como España o Israel. ¿Sí? Entonces, lograr eso es clave. Para que eso ocurra necesitamos más inversión. ¿Sí? No hay forma de crecer si no aumentas tu capacidad de producir cosas. Y eso es lo que hace la inversión. La inversión viene volando este año. Estamos proyectando para todo el año que crezca 10%, el año que viene 12%. ¿Sí? Pero todos dicen que lo escuché a López Murphy ayer diciendo que hay que invertir al 25% para empezar a hablar. Mira, los países, los tigres asiáticos, el ratio de inversión a PBI es entre 30 y 40%. El promedio de la región de América Latina es 20%. Argentina estaba invirtiendo en los últimos años 15% del PBI. En 2018 ya vamos a estar en 17%. Nosotros creemos que para crecer a 3,5%, 4% por año durante mucho tiempo, tenemos que llegar a 20% del PBI. ¿Y ahora estamos Ahora estamos en
15.8, más o menos va a ser 17 el año que viene. Ahora, Guido, hay como ahí algunos interrogantes sobre ese crecimiento y el derrame de ese crecimiento. Básicamente, por ejemplo, el empleo, ¿no? Vimos los datos la semana pasada del INDEC, la economía creció en el segundo trimestre de este año, el empleo estuvo neutro ahí, ¿no? Tuvo una baja que está bastante escondida ahí con una baja de la tasa de actividad. ¿Qué pasa con varias cosas. Primero, esto no es que crecemos y después por derrame llega a los otros sectores. Esta es una economía que en este momento está operando con todos sus motores en marcha. Así te decía, la inversión creciendo fuerte, el consumo está creciendo fuerte, esperamos que crezca en línea con el PBI este año, en línea con el PBI el año que viene, y lo vemos, digo, fíjate, datos de patentamiento de autos. Sí, datos de 50%. Los economistas dicen que ahora está, pero es como dice Willy, está creciendo al 4, dicen la economía ahora. Eso dicen los economistas. Exactamente, interanual ya tenés una economía, está creciendo al 4% y uno lo ve también en el consumo. Esto no es un esquema, bueno, el derrame que después no. Acá son todos los motores que están empujando la economía. En el lado del empleo, estamos viendo creación de empleo formal en el sector privado y estamos viendo, una caída en la tasa de desempleo. La forma que uno lo compara en general es contra el mismo periodo del año anterior. Tuviste una caída en la tasa de desempleo, un aumento en la tasa de actividad, con lo cual nosotros estamos viendo que se empieza a recuperar el empleo, que es consistente con este crecimiento de la actividad económica que estamos viendo. Le manotean 20.000 millones de pesos al Banco Nación para el presupuesto. Vos lo decís las cosas en forma graciosa. ¿Sí o no? Lo decís en forma graciosa. No. Está escrito, en el presupuesto. El Banco Nación ha tenido en estos últimos años utilidades extraordinarias, ¿sí? Asociadas en parte con inversión en títulos públicos, ¿sí? Y eso lo llevó a tener un nivel de capital, ¿sí? Que está muy por encima de lo que es razonable y de lo que le exige el Banco Central. Ese capital está ocioso en un país con las necesidades que tiene Argentina en términos de obra de infraestructura, ¿sí? Para resolver esa deuda de infraestructura y social que mencionaba antes. No tiene sentido ese capital ocioso. Tema impuesto al cheque. Es cierto, y no se dice muchas veces, que ahora mucho del impuesto al cheque se puede poner a cuenta del impuesto a las ganancias. Creo que la ley pide, etcétera. Pero ni un tiro para el lado de la justicia. No bajaron ni 10% el impuesto al cheque. Mira, en este presupuesto ya está incluida la disminución que ya se había prometido, de las retenciones a las exportaciones, ¿sí? Y cuando... se va a aplicar la baja de la retención a la soja. Eso se va a aplicar. Pero me parece que con límite en 2.000 toneladas. Pero lo que sí es importante, yendo hacia adelante, este es un gobierno que está trabajando en una reforma impositiva y eso se va a llevar al Congreso el año que viene, que apuntamos a que tenga un efecto neutral en términos de los ingresos del Estado, porque pensé el problema que enfrentamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la política fiscal y ahí tenés una prioridad que no puede dejar de lado. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que hacer que las cuentas fiscales sean sostenibles. Prioridad 1, porque el camino más directo a una nueva crisis es tener un déficit que crece todos los años, como pasaba hasta hace poco. Otra prioridad es que Argentina tiene la infraestructura muy deteriorada, cloacas, rutas en mal estado, gente que no tiene cloacas, rutas en mal estado, puertos, falta de agua potable, escuelas, hospitales. No podemos no hacer en eso. Entonces invertimos, no tanto como nos gustaría, porque tenemos la responsabilidad de que las cuentas fiscales sean sostenibles. Y por otro lado, reducir un poco la presión tributaria, ¿sí? Hacer que sea más simple y eficiente el sistema tributario. Un segundo. Esas tres cosas generan tensión entre sí. Entonces el camino necesariamente tiene que ser gradual para ir resolviendo. Alejo, una más vinculado al tema del sector inmobiliario. ¿Se están construyendo proyectos de vivienda con crédito de los bancos? Es decir, porque uno escucha, todo el tema del UBA, el público, el minorista, pero los desarrolladores, ¿hay negocio, hay crédito para eso? Ahí claramente lo que estamos viendo es un crecimiento de la construcción que había arrancado con el sector público. Obra privada, pública, y después continuó con la obra privada, y lo que estamos viendo es la necesidad de financiar ese crecimiento de obras, porque de vuelta el ritmo de escrituras y de demanda de propiedades es muy firme. Ahí básicamente lo que estamos haciendo en nuestro caso es replicar el esquema de UBA, pero para los constructores, que también a bajarle mucho el costo de financiamiento para que ellos después, una vez que venden las propiedades, cancelen el crédito con nosotros. Esta línea de UBIS, o el costo de la construcción, para indexar no solamente por IPC, nosotros ya tenemos 80 proyectos en análisis hoy en la ciudad de Buenos Aires, proyectos importantes y grandes, fundamentalmente vinculados
desarrollo de viviendas para la clase media, y ahí vemos que empieza a girar, o sea que ya no solo es la compra, y que la compra empieza a empujar al desarrollador y que eso tracciona la actividad de la construcción. Ahora, ¿eso le va a permitir a la gente comprar con crédito desde el pozo? Que es algo con lo que se viene dando vuelta hace un par de meses, pero en concreto no aparece, por más que sea. Esa es una opción, encadenar el crédito del desarrollador con el crédito del comprador, y bueno, estamos trabajando un poco en instrumentar ese mecanismo, y eso va a facilitar un poquito de vuelta al dinamismo del sector y que la rueda siga girando, ¿no? Guido, no sé si, no te quiero meter en un lío, pero digamos, en términos teóricos, si vos tuvieras que recomendar, ¿hay que ponerle impuesto a los plazos fijos, a las LEVAC? ¿O no, digamos? Más allá de las necesidades, de que todos sabemos. Es imposible que te conteste en términos teóricos con el rol que yo tengo ahora en el Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos trabajando en una reforma tributaria. El impuesto que vos mencionás existe en muchos países del mundo y funcionan. ¿Sí? Digo, en la mayoría de los países del mundo tenés impuestos de ese tipo. Pero por supuesto, cada país tiene sus peculiaridades y a veces hay temas del timing en el cual uno encuentra conveniente hacerlo o no. Señores, muchísimas gracias. Me parece gracias que no nos dijo nada, ¿no? Para un lado y dijo para el otro. que Que lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Que lo va a hacer, a ver qué buscar en cuándo se hace. ¿Qué va a hacer? Resignémonos. Bueno, nos queda un bloque más. El bloque de los chimentos, hay chimentos jugosos. Ya los estuvimos repasando, tan anotados, no se los pierdan. Después de esta tanda, el último bloque del timón. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Solanas es genial. Solanas. Todo lo que querés y más. Muy bien, es el último bloque de El Timón, mi bloque favorito, para preguntarle a la señora Cecilia Bufflé
¿Qué tenés para preguntarme antes de irnos? Muy bien, todo muy estudiado acá. ¿Ya decidiste dónde pasar las vacaciones el próximo verano? Mirá lo que la gente de Solanas tiene para vos. Este verano, en Solanas... Solanas es genial. Solanas, todo lo que querés y más. Bueno, muy bien, señoras y señores, últimos momentos. Beto, querido, vamos. Sí, un dato interesante. Hoy al mediodía fue a almorzar a la Unión Industrial Argentina, a la sede, con toda su conducción el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Muy buena impresión, tuvieron 3 horas, duró el almuerzo, hablaron de política, me decían algunos de los voceros que estuvieron en el almuerzo que lo vieron como claramente un representante, un armador ya cada vez más firme dentro de la mesa chica del presidente, y también habló de lo que se viene después del 22 de octubre para bajar los decibeles al círculo rojo, ¿no? Bueno, muy bien. Señora, bien. tenemos que agradecer a los periodistas de Aptra. Sí, Mirá, ahí está la musiquita del Martín Fierro. Sí, este programa está nominado al Martín Fierro de Cable como programa económico, así que por el 2016, así Muy que bien. se los agradecemos muchísimo a la gente de Aptra. La semana que viene Por sabremos. supuesto. Y Claro. gracias obviamente al canal y a los queridos amigos de 4D Producciones, a Por Pablo Morales y supuesto. todo su equipo, que Ahí, hacen posible que todo. encabezan Sí, señora. este barco. Che, y feliz año nuevo para toda la paisanada, toda la colectividad judía. Mañana 5.778 años, el cumpleaños de Adán y Eva. Mira vos, mira vos. Señora, nos Bueno, vamos. la semana que viene, el martes, como todos los martes, en Canal 26 a las 10 de la noche, los esperamos acá con una nueva edición del Timón. Hasta la semana que viene. Fue una producción de 4D Producciones.